Esa es una idea. La otra es que te responda una cadena, ¿cierto? Pero si ustedes observan, la cadena tendría que ser la recolección también de las palabras que te generan un corte en el caso de que el tautograma no sea correcto. ¿Ya? Ok, hasta acá entonces, a ver, ¿qué podemos tener? Nosotros podemos tener un tautograma. ¿Qué tendría todo tautograma? ¿Quién me dice? Un arreglo con palabras. Ya, ¿tendría las palabras de corte o las palabras que forman el tautograma? Primero las palabras que forman. Ya, las palabras del tautograma. Y por otro lado podríamos tener las palabras de corte, ¿cierto? De las que cortan el tautograma. Ya puede ser. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué tiene de peculiar el tautograma? Este no es solo un string, ¿no es cierto? Estos son varias. Esto es una colección. Podríamos decir que esto es un array list de cadenas. ¿Cierto? Y esto también. Que nosotros queremos identificar, ¿no ven? Las palabras de corte y podemos enumerar o coleccionar también las palabras que hacen el tautograma. ¿Qué tiene también el tautograma? A ver. ¿Qué han identificado cuando se reporta un tautograma? Las primeras letras de todas las palabras son iguales. Ya, la letra, ¿no ve? La letra que identifica a este tautograma que va a ser un carácter. ¿Correcto? Entonces acá, por ejemplo, si nosotros tenemos este ejemplo, vamos a hacer ya un ejemplito de esto. Un objeto de esta clase tautograma, fíjense, podría ser este. Nosotros tenemos nuestro objeto que es de clase tautograma, ¿ya? Y podríamos tener algo así. Fíjense. Pinto. Y se colgó. Ya podríamos tener, por ejemplo, este tautograma que tengo acá. ¿No? Tenemos, por ejemplo, este tautograma, puede ser el tautograma. Correcto. Tiene fíjense, la letra del tautograma, según este análisis, debería ser L. Correcto, esa es la letra del tautograma. Las palabras que componen, las palabras que son del tautograma, estarían conformadas por las palabras lloraba, lamentando, ¿cierto? Deberían estar lloraba, lamentando, ¿qué más tenemos? Lloraba, lamentando, la lenta lloraba, ¿sí? La lenta lloraba. Fíjense que aquí, si yo utilizo más de una vez lloraba, igual sigue sirviendo, ¿no? La lenta lloraba lágrimas, luego los logros, ¿no? Lágrimas, luego los logros, sí, ¿no? Podemos hacer eso, logros llevaba, ¿no? Entonces, estas, fíjense, vendrían a ser las palabras que forman ese tautograma en L. Y las palabras que resultan ser el corte vendrían a ser estas, ¿no es cierto? Susana, sonreía, 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 sonreía,
¿cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Satisfecha, agonía. Satisfecha, agonía, salada. ¿Y qué más? Sonrisas, ¿no? Sonrisas. Esas vendrían a ser, fíjense, las palabras de corte para el tautograma de acá. Pero nosotros sabemos que para analizar este texto, pues nosotros también hemos tenido que obtener este otro tautograma. Hemos tenido que tener, de alguna manera tendríamos que haber generado este otro intento de tautograma, porque nosotros no sabemos inicialmente cuál es el mejor, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el mejor tautograma del análisis de un texto? Entonces aquí, por ejemplo, T0, yo le puedo decir que es también de clase tautograma, ¿no? Y a diferencia de este otro, fíjense, la letra de este tautograma es S, ¿no? Que era este. Entonces, fíjense, aquí va a ser esto al revés, ¿ya? Las palabras del tautograma, las palabras forman el tautograma. Para este tautograma de S, considerando el mismo texto, serían Susana, correcto, sonrisa, sería satisfecha, ¿no es cierto? Saladas, saladas y sonrisas, ¿no? Y las palabras de corte para este tautograma, fíjense, las palabras de corte serían todas estas, ¿no es cierto? Estas que están aquí, que empiezan con L, además de la palabra agonía. Correcto, eso sería. A ver, ¿cómo yo sé que esta es mi respuesta en vez de esta? Bueno, básicamente parece que nosotros vamos a ver este, su tamaño de este, y lo vamos a comparar con el tamaño de este, ¿cierto? Entonces comparamos. Y resulta que a nosotros nos va a interesar el que tiene mayor tamaño de estos dos autogramas y esa va a ser la respuesta. Es más, para hacer este análisis, fíjense, yo tengo que crear un tercer tautograma, que le vamos a llamar el tautograma 2, que sería un tautograma, un intento de tautograma, cuya letra vendría a ser la A, porque nosotros tenemos también palabras que empiezan con A, ¿cierto? Entonces las palabras del tautograma aquí sería agonía, esta sería la única, ¿correcto? Y el resto de las palabras de corte, fíjense, para este tautograma serían estas, más estas, ¿no? Que están acá, en la Susana, digamos, acá, esas serían las palabras de corte. Entonces, fíjense, este también me va a entregar su tamaño. ¿Y qué tenemos que agarrar? De los tres, fíjense, tengo que agarrarme el que tiene mayor tamaño, ¿no? Y esa va a ser mi tautograma. ¿Entienden? Entonces, para analizar este texto, yo tengo que obtener el mejor tautograma, entre comillas, ¿no? El mejor tautograma. ¿Y cuál va a ser el mejor tautograma? Aquel, o por lo menos para identificar, ¿no es cierto? Tautograma en L, tautograma fallido en L. ¿Por qué no es un tautograma fallido en S? Porque en este texto aparecen más palabras con L que con S. Entonces, aparentemente, este era más un tautograma en L que en S. ¿Ya? Entonces, para analizar, fíjense, este problema particularmente que tenemos acá, aparentemente es interesante poder construir en mi fase de análisis, fíjense, estos tres objetos mínimamente de clase tautograma. Y en cada tautograma nosotros almacenamos, ¿no es cierto?, las palabras que pertenecen al tautograma me interesan. Tal vez tanto las palabras, no tanto, ¿cierto? Más me interesa probablemente saber el número de palabras del tautograma, ¿sí? Del tautograma. Porque no me piden reportar, ¿no ve? ¿Cuáles son las palabras que pertenecen al tautograma? Lo que me piden reportar son las palabras que no pertenecen al tautograma. Y eso lo tenemos almacenadas acá.
Entonces, cualquiera de las dos concepciones que tengas para manejar las palabras del tautograma, ya sea como la lista de las palabras que compone el tautograma, el número de palabras, las dos son indistintas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de tener la colección de las palabras que según nosotros hacen que este sea un tautograma de esta letra? Es que sobre la base de esta colección podríamos obtener y calcular este número, pero viceversa no. Si yo almaceno este número, yo no puedo conocer qué palabras pertenecen al tautograma. Entonces, desde cierto punto de vista, si bien es cierto para este problema particular, es suficiente almacenar la cantidad de palabras que hacen aparentemente al tautograma de esta letra, pues si quisiéramos extender bajo algún principio ese problema, pues ya no conocemos las palabras. Entonces, desde esa perspectiva es interesante mantener esto. ¿Han entendido lo que he hecho acá? Este es un objeto de clase tautograma. Este es otro objeto de clase tautograma. Y este es otro objeto de clase tautograma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Inge, ¿no sería mejor comparar el tamaño de palabras de tautograma, que tiene que ser mayor a palabras de corte, en vez de hacer los tres escenarios? Ya, pero ¿y cómo sabrías de qué tautograma estamos hablando? Porque aquí es verdad, fíjate, yo voy a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5 versus todas estas. Pero ¿y cuál sería la letra del tautograma? Porque aquí yo tengo que decir tautograma fallido en L. Entonces tendría que analizar aquí nuevamente en este conjunto de acá. Tendríamos que ir a analizar cuál es la inicial de la letra que más se repite, ¿cierto? Y Sí, no en vez de hacer tres escenarios. necesariamente, y no necesariamente, fíjate que este problema podríamos tener, por ejemplo, antes alegre andaba, huyó, reció rotas, por ejemplo, y aquí incluso le puedo poner rotas manos, ¿ya? Entonces, este sería un tautograma fallido en A, porque tenías antes alegre andaba, huyó, rancio, rotas manos. Fíjate que huyó, rancio, rotas manos es más grande que antes alegre andaba, pero eso no significa que estas palabras de corte forman un tautograma más grande que A. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Ve? Eso, es una buena observación la que haces, pero acá en las palabras de corte no tenemos la garantía de que todas esas palabras de corte tienen la misma inicial o sea, no tienen la misma letra que inicia las palabras, ¿no ve? Incluso es más, toditas las palabras pueden tener distinta inicial, ¿ya? Era una buena alternativa tu opción, pero ahí no podemos asegurar con certeza que no se trata del tautograma S. Y tampoco podemos asegurar con certeza que se trata del tautograma fallido S. Porque si es fallido ese, entonces tendríamos que ir a verificar aquí si es que tenemos un tautograma de mayor otra letra. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, aparentemente tendríamos que tener nomás estas tres cosas. ¿Ya? Porque básicamente es quién tiene más palabras que tienen la misma inicial, ¿no? La misma letra inicial. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? Entonces, mínimamente estamos pensando que vamos a tener aparentemente dos clases, ¿no es cierto? Mínimamente. ¿Ya? Vamos a tener este que se compromete a analizar, ¿de acuerdo? Textos para definir si es que estos son tautogramas.
Entonces, nosotros le vamos a mandar un texto para analizar y este se compromete a devolverme el tautograma, ¿ya? El tautograma, y este tautograma me va a decir, él me va a decir si es que es fallido, si es que es válido, con qué es fallido, qué sé yo. ¿Ya? También habíamos pensado que interesantemente nosotros podemos tener un tipo de objetos que se denomina tautograma, ¿ya? Y todo tautograma dice que tiene, a ver, para los efectos, ¿no?, del problema, va a tener algo distinguido, que es la letra que representa este tautograma. Vamos a tener un array list que se va a comprometer a tener a su vez cadena, que van a representar las palabras del tautograma, ¿correcto? Y por otro lado va a tener un array list que se compromete a tener también cadena, que va a tener el conjunto de palabras que se supone que son de corte o cortan el tautograma. Si es que este conjunto es vacío, entonces este tautograma es perfecto, ¿ya? Pero hasta que este conjunto sea uno, tenga un dato, entonces ese tautograma se puede considerar que es un tautograma fallido, ¿correcto? Entonces, todo tautograma mínimamente que tiene que saberse hacer, tiene que saberse mostrar, ¿correcto? Y esto debería mostrarme como una cadena, un reportarme, ¿no? Como cadena fallido, no sé, dependiendo de lo que tenemos acá. A ver, para hacer el análisis de este tautograma, pues nosotros no podemos a tiempo, digamos, de estar leyendo las cadenas, decidir si un tautograma es mejor que otro. Lo que nosotros necesitamos es realmente agotar la lectura de todo el texto para poder decidir al final qué tautograma es correcto. Entonces, fíjense acá, para el ejemplito que teníamos aquí, ¿cuántos tautogramas hemos construido? 3. Para este de aquí, ¿cuántos tautogramas construiríamos? 3 también. 3 también, ¿no ve? Un tautograma de A, un tautograma de H y un tautograma de R, ¿cierto? Y luego comparamos, ¿correcto? En este, ¿cuántos construiríamos? 2. 2 nomás, ¿no es cierto? Un tautograma de D y un tautograma de L. Y acá, cuando los tautogramas son perfectos, fíjense, a lo sumo vamos a conseguir un tautograma, ¿lo ve? Para el análisis. Entonces, si al terminar mi procedimiento yo tengo que he construido un tautograma, eso quiere decir que el tautograma hay un tautograma, ¿ya? Pero en caso de que no, nosotros no sabemos qué clase de texto nos va a mandar, en caso de que no fuera así. Nosotros tenemos que estar preparados para poder administrar, ¿de acuerdo? La información que nosotros vamos a ir obteniendo y necesitamos tener tautogramas, ¿ya? Que le vamos a llamar tautos, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a apoyar a él, básicamente. Listo, creo que básicamente eso es. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Fíjense. Estamos utilizando básicamente arreglos. Acá, un array list porque no sé cuántos tautogramas voy a necesitar. Aquí un array list porque no sé cuántas palabras conforman el tautograma. Aquí un array list porque tampoco sé cuántas palabras pueden ser de corte para este tautograma. ¿Ya? Entonces, por esta razón, pues estamos utilizando arreglos dinámicos. Siempre, ya cuando vayas a analizar un problema, tienes que ver qué es lo mejor para resolver el problema. Si utilizar arreglos dinámicos o utilizar arreglos estáticos. Los estáticos son esos que hemos definido con corchetito y que básicamente lo que hace es permitirme almacenar una capacidad limitada de información.
¿cierto? Y eso cuando se da, cuando nosotros conocemos de alguna manera o podemos saber determinar el tamaño, ¿no? De las cosas que vamos a almacenar. ¿Por qué? ¿Por qué se dicen estáticos? Porque una vez que terminas el tamaño, pues eso ya no se puede modificar. En este caso, pues no sabemos ni las palabras que conforman el tautograma, ni las palabras que pueden romper el tautograma. ¿De acuerdo? Eso, ya está. Entonces vendremos a hacer a ver, analizar vendremos a hacer. Más o menos un modelo de clases es ¿no? Este es nuestro diagrama de clases, aparentemente. No nos estamos dando cuenta de algo extraordinario. Y vendremos a hacer analizar. Para hacer ese analizar, fíjense, ¿qué es lo que a mí me están dando? Bueno, cuando me piden analizar, básicamente, ¿qué es lo único que me van a mandar? Es el texto, ¿no es cierto? Y este objeto aquí en su cabeza puede mantener la información de los tautogramas que se han generado analizando este texto. A ver, ¿cómo sería el procedimiento? Así a mano alzada haremos. Tenemos el texto que se compone de palabras. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué haríamos? Tengo este texto, tengo mis tautos, que inicialmente tautos, ¿cómo debería empezar? ¿Como la lista vacía o ya debería tener tautogramas? Vacía. Vacía, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, es decirle que tautos es una colección vacía. Ya es lo primero que le vamos a decir, ¿no? Al principio no hemos hecho ni siquiera análisis de una letra, por lo tanto, tautogramas no hay. Listo. Luego, lo siguiente que hacemos. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la primera palabra. Bien, entonces, ¿la primera o todas las palabras? La primera para ver la letra y luego seguir pensando. Ya, ok. Para toda palabra, así le llamaremos, ¿ya? Que pertenece al texto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Lo que decía, ¿no? Sacamos la inicial, ¿correcto? La inicial. Que va a ser la posición 0 de palabra. Ya, sacamos la inicial. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que comparar con todas las palabras iniciales del arreglo. Ya, ahorita comparamos con toditas. Ya podemos hacer eso. ¿Sí? Entonces le digo, para todo PAL, que pertenece al texto, agarramos la inicial. ¿Y qué queremos hacer? ¿Queremos verificar que todas las palabras empiecen con esta o qué? Sí, primero verificar si es tautograma. ¿Y cómo verificas que es tautograma? Que toditas, bueno, a ver, ya, vamos a ir a verificar, ¿ya? Verificar tautograma, así le decimos, ¿no? Y le vamos a mandar la inicial. ¿Correcto? Es una pregunta. Si me dice que sí, no hay lío, ¿no ves? Si me dice que sí,
Entonces, si esto me dice que sí, que tendríamos que fabricar mi tauto, fíjense, mi tauto, mi arreglo, o sea, solo mi tauto, sería un nuevecito tautograma, sí, tauto nomás le vamos a poner ya, que tenga esta letra inicial, ¿correcto? Y aquí no hay discrepancias, ¿cierto? Eso sería cuando. Pero si no, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si no todas las palabras del texto inician con inicial? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no fuera. ¿Se buscarían las palabras de corte? Para este inicial. Sí, encontrar otras letras. Palabras de corte para este inicial. Queríamos encontrar las palabras de corte para este inicial. ¿Cierto? Ya. Y luego, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, palabras de corte para esta inicial. Y sobre la base de eso podríamos crear entonces mi respuesta. Fíjense, tauto. Sería a un nuevo tauto. Que tenga esta palabra inicial. Y además tenga estas palabras de corte. No sé si me está ocurriendo. ¿Correcto? Por cualquiera de los, fíjense. Esto hacemos primero, luego hacemos este. Yo por aquí o por aquí voy a tener un tauto. ¿No ve? ¿Sí? Aquí deberíamos añadir, estaría bien, añadir este tauto que hemos generado en tautos. Porque al final yo tengo que averiguar todos los tautos que hay. Pero siempre voy a generar un tauto. No, ¿Cuándo no generaríamos un tauto? cuando tenemos palabras de corte. Pero igual, aún así generamos un tauto. Fíjense, un tauto se genera con sus, acá está, si ustedes observan, un tauto se genera con qué? Con la letra de inicial, con las palabras del tauto y las palabras del corte. Así generamos un tauto. Un tautograma. ¿Correcto? Sí, Entonces, a ver, acá. Ah, haríamos esto, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer acá ya. Si es que hemos generado este tauto, fíjense, vamos a preguntar ya. Si tauto, si es que hemos venido por aquí, fíjense, tauto existe. Entonces vamos a añadir, si me dice que sí, añadimos. Pero a tautos, este tauto, ¿no es cierto? Eso. Pero si no existiera el tauto, saber cuándo no valdría la pena volver a construir un tauto con este inicial.
Cuando es un tautograma, Mm, cuando no existen palabras de corte. Pero si no existen palabras de corte, es un tautograma más bien. Sí, y por eso no tendríamos que volver a crear más tautos. Aquí hemos creado tauto, fíjate, ahí está. Si todas las palabras tuvieran la inicial, entonces hemos creado un nuevo tauto con este inicial. Pero a ver, la clave es, al finalizar de analizar todas las palabras de texto, nosotros se supone, ¿no? En un hipotético caso, nosotros sabemos que en nuestro arreglo de tautos podemos tener hartos tautos. La única vez que vamos a tener un solo tauto es cuando esto se ve. Pero aún así este tauto lo vamos a añadir aquí, a tautos, ¿ya? Entonces mis tautos, fíjense, mi arreglo de tautogramas, que es tautos, puede ser varios tautos o puede ser un solo. Si es un solo tauto, entonces hay tautograma, ¿correcto? Eso significa, se encontró un tautograma. Pero si es que hay más de un tautograma, fíjense, entonces nosotros sabemos que no hay un tautograma, ¿sí? Pero el reporte que nosotros tenemos que entregar, es decir, no hay, ¿cuál era el reporte que entregábamos? Decía, ¿no? Tautograma fallido en L. Tenemos que decirle cuál de estos tautogramas o cuál de estos parece que era el tautograma que estábamos queriendo leer en el texto. Correcto. Y para hacer esto necesito guardar esos tautos que me construye. ¿Se entiende? Sí, se entiende. A ver, vamos a hacer de nuevo. Ya vamos a borrar el marco y vamos a contextualizar de nuevo el asunto. A ver, este procedimiento de analizar el texto, fíjense, entonces, este procedimiento de analizar el texto, cuando le pedimos a un analizador que lo haga, pues su misión es básicamente modificar este tautos va a empezar con la lista. Entonces, este tautos, fíjense, puede quedar de dos formas. Mejor tal vez vamos a empezar por el final, ¿ya? O por analizar lo que puede suceder con tautos. O puede, fíjense, mi lista de tautogramas, solamente tener un tautograma. Estas opciones tienen, la opción A, la opción B. Si es que existiera la opción B, nosotros habíamos dicho que aquí hay un tautograma, ¿cierto? Y este tautograma sabe su información, no tengo que decirle nada. Este tautograma le pregunto su letra, todo, y me va a decir que hay un tautograma. El chiste es cuando se genera algo así, ¿cierto? Porque yo tengo que saber qué intento de tautograma era. No puedo decir tautograma fallido y listo, no. Porque el ejemplo que nosotros tenemos aquí, el primer tautograma que va a generar es de este. ¿Ves? Susana sonríe, entonces va a intentar verificar si ese es un tautograma interesante. Como no es, entonces este me va a generar un tautograma en ese con las palabras que hacen que este no sea un tautograma, ¿cierto? Lloraba, lamentando, la lenta agonía. Lloraba lágrimas, luego los logros llevaban. Eso debería ser palabras de corte del tautograma ese. Pero resulta, fíjense, que el reporte que nosotros deberíamos sacar es tautograma fallido en él. No deberíamos sacar tautograma fallido en ese. ¿Por qué no? Eso ya habíamos analizado. ¿Por qué no? Por las palabras que comienzan en L.
Ya, eso, fíjense. Entonces, para hacer este análisis, este mi tauto tiene que tener el tautograma fallido que empezaba en S. Tenemos que generar el tautograma fallido que empezaba en L. Tendríamos que generar el tautograma fallido que empezaba en A. Fíjense, ¿cuántos tautogramas necesito crear para sacar mi respuesta así categóricamente? 3. Y de estos 3 yo tengo que elegir, ¿cierto? Y en este caso me respondería este del tautograma que le hemos arruinado, porque este tiene más palabras, o sea, en el texto hemos encontrado más palabras que empiezan con L que las que empiezan con S o las que empiezan con A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Sí. Ya. Ok. Bien. Esto hay que entender. Esta es la estrategia, digamos, de solución para dar la solución correcta, porque si no, no vamos a dar una solución correcta. ¿Ya? Ok. Sobre la base de esto, entonces, ¿cómo haríamos? Ahora sí, nuevamente. ¿Ya? Supongamos, a ver, vamos a hacer con el ejemplito. Supongamos que nosotros leemos Susana. La primera vez, esto lo vamos a dejar, ¿ya? Esto lo vamos a dejar. Fíjense, la primera vez está vacío, no hay ningún tautograma. Nosotros leemos la palabra Susana, ¿cierto? Esta es la palabra. Y la inicial de Susana, fíjense, yo le puedo decir que es S minúsculo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con eso? A ver, ¿cuál era la estrategia? Guardar ese dato y para poder verificar en las demás palabras. Ya. Lo que podríamos hacer, a ver, nos fijamos, ¿no ve? Hay un tautograma, le digo, que tenga la letra S en tautos. Entonces, la pregunta es, ¿existe tautograma, tauto, S en tautos? Así le pregunto, ¿cierto? En tautos, aquí. No me dice. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, voy a seguir la idea que ustedes tienen, ¿no ve? Lo que tendríamos que hacer es crearnos aquí, fíjense, un tauto. Nos vamos a crear un tauto cuya letra inicial, fíjense, cuya inicial sea S. Y la primera palabra, fíjense, en las palabras que conforman el tautograma debería estar Susana. ¿Correcto? Eso debe ir como primera palabra. ¿Ven? ¿Cierto? Sí. Sí. Ahora, yo puedo ir a buscar todas las palabras que empiecen con S. ¿No ve aquí en el tautograma? O sea, la primera, Susana. ¿Qué más voy a encontrar? A ver, vamos a encontrar Susana y le digo, ¿qué más venía? Vamos a sonreír, ¿no? Le digo, a ver, acá. Una vez que yo tengo a Susana, agarro el texto y empiezo a construir este mi tautograma. Dice sonreía. Tendría que estar aquí, ¿no ves? Sonreía. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Lloraba. He encontrado lloraba, es a dónde tendría que venir a ponerse a las palabras de corte. Entonces le digo lloraba. Entra la palabra de corte. ¿Por qué? Porque el E no empieza con S. Satisfecha, ok, empieza con S. Entonces la voy marcando aquí, ¿no ves? Satisfecha. Leo esta palabra lamentando, ok, se viene aquí, lamentando. ¿Ya? Y así. Entonces, fíjense, acabo de construir este tautograma. Este tautograma que yo tengo aquí, solamente lo voy a poner con la letra, ¿ya? Lo vamos a añadir a tautos. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita yo ya tengo un tautograma, fíjense que es un objeto bien complicado, cuya letra inicial es C.
¿Ya? Entonces, la siguiente palabra que yo leo, fíjense, la siguiente palabra que yo leo es reía. ¿Sí? Entonces leo la palabra reía. ¿Cuál es la inicial de esta palabra? Es, ¿cierto? Pregunto, ¿hay en tautos la tautología que inicia en S? Sí, me dice. ¿Vuelvo a construir otro tautograma con S? No, Ya, entonces aquí. ¿Existe tauto de S en tautos? Le pregunto, ¿cierto? Le pregunto. Me dice aquí, me respondió que no. ¿Ve? Aquí me respondió que sí. Entonces continúa la siguiente palabra. Correcto, me voy a la otra palabra. Ya no vuelvo a construir esta, porque no voy a obtener un tauto diferente a este. Y me vengo aquí, dice lloraba. La siguiente palabra es lloraba. Entonces la letra inicial es el, correcto, la letra inicial es el. Me dice, existe un tauto, le digo, ¿no? Existe un tauto de L en tautos, le pregunto. Si me dice que sí, entonces hacemos nada, pero si me dice que no, ¿qué tenemos que hacer? agregar ¿Agregar qué? el tauto. Tengo que construir un tauto, ¿cierto? Cuya letra inicial sea L, ¿correcto? Y en sus palabras, fíjense, en sus palabras de tautología, la primera que debería entrar es llorar, ¿ya? Y luego a partir de dónde voy a buscar las palabras ruptura, desde lloraba o desde el principio. ¿Desde dónde busco las palabras de corte de este tauto? Desde abajo. ¿Desde aquí hacia adelante Sí, o desde la primera? Fíjate que desde lloraba. Susana es una palabra de corte. ¿Desde dónde? Desde la primera. Entonces, pero todas las palabras que empiezan con L, ¿desde dónde las voy a buscar? Desde lloraba, ¿no ves? Lloraba, lamentando. Entonces aquí primero voy a ir a buscar todas las palabras que empiecen con L, ¿no ves? Lamentando, la lenta, qué sé yo, bla, 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 así. Y luego voy a ir a buscar las palabras de corte. ¿Y desde dónde voy a empezar a buscar? Desde la primera palabra. Y voy a cargarle todas las palabras que no empiecen con L, ¿no ves? Susana, sonreía, y bla, 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 bla. Listo. Tengo este tauto, fíjense. Entonces, este tauto yo tengo que ponerle en mi arreglo de tautos. Ahorita, ¿cuántos tautos he generado? Un tauto que empieza con S. Y acabo de generarme otro tauto que empieza con E. Siguiente palabra. Fíjense que leemos satisfecha. Y esa es la otra palabra que leemos, satisfecha. ¿Y qué es? Es. Pregunto, ¿existe el tauto de ese en tautos? Le pregunto, ¿qué me responde? ¿Sí, no? Sí, Sí. Entonces, ¿hacemos algo? No. Continúa. ¿Cierto? La siguiente palabra que va a ser lamentando. ¿Correcto? Y su inicial es el. ¿Qué tengo que ir a preguntar? ¿Existe algún tauto de L en tautos? Le pregunto. ¿Qué me responde? sí. Sí, entonces no hacemos nada. ¿Cierto? Y así, hasta que algún día, fíjense, encontremos esta palabra agonía. ¿Correcto? ¿Sí? Ok, Sí, haremos esto que acabamos de escribir.
Así, lo escribiremos en bonito. Dice, a ver, para analizar, vamos a chequear cómo está esta pizarra, vamos a empezar a rayar así. Muy bien. Dice, para analizar un texto, ¿ya? Entonces, analizar, ¿cierto? El texto. Queremos encontrar tautologías, ¿no? A ver, ¿en cuántos pasos lo podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es inicializar mi tautos, ¿no es cierto? Entonces, digo, primero vamos a inicializar la colección de tautos, ¿sí? Tautos, donde están los tautogramas, como vacío. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Correcto? Y luego, segundo, para cada palabra, dicen, ¿no? Para cada palabra, ¿ya? Que pertenece al texto, ¿ya? Para cada palabra sub-i le llamaremos, ¿ya? Que pertenece al texto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar? La inicial de esta palabra, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a buscar la inicial de la iésima palabra. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ir a obtener? Vamos a ir a obtener el carácter sub-0 de la iésima palabra. Esa es la inicial. Lo siguiente que hacemos, ¿qué es? Lo siguiente que hacemos, ¿qué es? ¿Qué pregunta? Pues, ¿qué pregunta? Le contaba. Existe el tauto de este inicial en tautos. Eso preguntaba. ¿Cierto? Si me decía que sí, pues no hacíamos nada e íbamos a la siguiente palabra. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo se complicaba? Cuando resulta que no existía un tautos de este inicial en tautos. ¿Cierto? Si me dice que no existe, fíjense, entonces teníamos que crear. ¿Correcto? Teníamos que crear un tauto con esta inicial. ¿Correcto? Teníamos que ir a obtener, fíjense, obtener todas las palabras con esta misma inicial. En mi texto, ¿cierto? ¿En dónde? En mi texto. ¿Y a partir de qué palabra? A partir de la palabra i. ¿Correcto? De i para adelante. ¿Ya? Eso. Y luego teníamos que ir a obtener, esto lo vamos a ir a obtener, esto lo vamos a obtener esto le vamos a llamar las palabras de la tautología. Luego, ¿qué teníamos que ir a obtener? Teníamos que ir a obtener, fíjense, todas las palabras que no son, ¿cierto? Que son de corte, ya que no son de esta, tengan este inicial, en donde en el texto. Y a diferencia aquí, desde donde empezábamos a buscar desde la primera posición. ¿Esto qué me va a otorgar? Esto me va a otorgar las palabras de corte si escribiera. ¿Correcto? Entonces, fíjense, con estas tres cosas nosotros creábamos ese tauto. ¿Sí? Una vez que hemos creado ese tauto, fíjense, lo siguiente que teníamos que hacer era insertar, ¿cierto? Insertar este tauto
en tautos. ¿Correcto? ¿Cuál tauto teníamos que insertar? Este que habíamos construido. Y lo insertábamos en tauto. Lo siguiente que hacíamos, por sí o por no, fíjense, lo siguiente que hacíamos era ir a la siguiente palabra del texto, ¿no es cierto? Aquí repetir. ¿Pasas? A partir de aquí, volvemos a hacer para toda palabra y así sucesivamente. Este segundo paso, fíjense, ¿qué me permite encontrar? Me permite encontrar todos los tautogramas posibles que tiene este texto. Ese es el segundo paso. Ok, el tercer paso, ¿qué sería? ¿Qué sería el tercer paso? Buscar el tautograma. El mejor, supuestamente. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, mi resultado al final va a ser el resultado de ir a buscar, entre comillas, ¿no? El mejor tautograma. ¿Dónde vamos a irlo a buscar? En tautos. ¿Cierto? En tautos. Tautos, fíjense, es la colección. Y esa es la respuesta. El mejor tautograma que me des, esta va a ser mi respuesta. Este es tautos. Fíjense, este es tautos. ¿Sí? Este es tautos. ¿Ya? Y ese tautos, inicialmente, lo jalamos así. Y ese tautos es lo que tiene todo analizador en su cabecita que tiene tautos. ¿Correcto? Ya está. Esa sería. Entonces, probablemente el paso más pesado de este procedimiento es el segundo. ¿Correcto? Y básicamente con su compañera decía, ¿no? Vamos a ir a elegir todas las palabras que empiezan con este inicial y las vamos a ir poniendo como palabras de ese tauto que estamos creando. La única vez que hacemos la creación de este tauto es que no exista todavía ese tauto en esta inicial en mi arreglo de tautos, porque si ya lo creo una vez, no tiene sentido que lo cree dos veces. ¿Correcto? Eso no va a suceder. Y ahí es por la forma en cómo nosotros estamos haciendo aquí. Esta es una forma. ¿Ya? Ok. A ver, vamos a hacer esta cosa que hemos hecho aquí. Fíjense. ¿Esto se entiende? ¿Esto que hemos razonado por acá? Este es un razonamiento grueso que hemos hecho. ¿Cierto? 3 pasos tengo que hacer. Inicializar, llenar tautos y luego buscar el mejor entre los tautos. ¿Cierto? 3 pasos gruesos, digamos. El segundo parece ser el más complicado. Entonces vayamos haciendo. A ver, nos vamos, lo he cerrado. Vamos a intentar programar este asunto. Hasta acá, ¿alguna duda? Fíjense que probablemente tienes la idea, pero si no te organizas bien, vas a tener un grave problema, ¿no? A la hora de realizar. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Lo hemos borrado, ¿no es cierto? Nuestra pizarra y hemos tratado de organizarnos lo mejor que hemos podido para poder capturar todo lo que su compañera decía. ¿Ya? Entonces, a ver, nos vamos a venir acá. Y estamos tratando de ser limpios a la hora de pensar. ¿De acuerdo? Vamos a tratar siempre de que el pensamiento sea lo más limpiecito posible. Ok, este. Dice que para poder resolver este problema, aparentemente nosotros necesitamos dos clases, ¿cierto? Uno, que es el analizador, es el ejecutor, y otro que es el
tautograma. Esto modela un tautograma con fallas o sin fallas, ¿no? Pero tautograma al final. Este analizador, dice, según lo que nosotros habíamos pensado, básicamente hace una sola cosa, que es devolverme el tautograma tentativo, resultado de analizar un texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué me vas a mandar? Un texto como dato de entrada, y sobre la base de eso yo tengo que generar el tautograma que se haya podido encontrar en ese texto. Para ello, este analizador va a utilizar una lista de objetos de clase tautograma, ¿cierto? Tautograma. Y a eso nosotros le hemos estado llamando los tautos. Para poder utilizar esto, pues nosotros necesitamos pedirle al lenguaje que me provea la funcionalidad del array list. ¿Ya? A ver, cuando nosotros construimos o cuando nosotros vamos a pedirle analizar un tautograma, tenemos que hacer 3 pasos gruesos. El primero, el segundo que es grueso que hemos pensado, y el tercero. Eso no significa que son pasos simples. Fíjense, el primero que era inicializar, ¿no? El primer paso que habíamos visto acá era prácticamente inicializar mi arreglo de tautos, porque sobre la base de eso vamos a encontrar la solución. El segundo paso que era llenar tautos, ¿de acuerdo? Ir generando, ¿no es cierto? Insertando tautos a tautos, ¿correcto? Tautogramas a tautos. Y el tercero era elegir el mejor, ¿correcto? El mejor entre comillas. ¿Sí? ¿Qué tendríamos ahí? ¿Qué es lo mejor que me puede suceder acá? Es que al terminar este segundo paso, mi arreglo de tautos tenga solamente un tautograma. Eso quiere decir que no hemos necesitado, o sea, no hemos encontrado, ¿no es cierto?, palabras que tengan distintas iniciales, porque acá estamos controlando eso. Ok, el primer paso, inicializar tautos. ¿Cómo tenemos que inicializarlo? Dice como una colección vacía. Eso es facilito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le voy a decir que cada vez que nosotros queremos analizar si un texto es un tautograma, entonces inicializamos nuestra colección de tautos como una colección vacía. Y entonces por el momento, este está preparado para tener tautogramas, pero en este instante de tiempo, ¿cuántos tiene almacenados? Ninguno. Ya acabamos de inicializar. El segundo paso, fíjense, parece ser que nosotros tenemos que encontrar para toda palabra que pertenece al texto. Entonces, bueno, vamos a agarrar lo siguiente y le voy a decir, para toda palabra, y acá me interesa tener el índice, ¿ya? Por esto, fíjense, este es interesante. Entonces lo vamos a hacer así, le voy a decir, para todo, y tal que I, fíjense, es menor a las palabras del texto, ¿ya? A las palabras del texto. Y cada vez voy a ir sumando uno por uno. Hasta acá estamos bien. Dice sí. Y vas a convertir, ¿ya? Este texto que nosotros tenemos aquí en un arreglo de palabras. O sea, vamos a separar el texto. En este caso, entonces, ¿qué es palabras? Para nosotros palabras va a ser básicamente un arreglo de palabras. ¿De acuerdo? ¿Cuántas tiene? No tengo idea. Las voy a ir agarrando así. ¿Ya? Entonces, fíjense esto, ¿para qué me sirve? Voy a agarrar convertir este texto que es una gran bola, y cada que encuentre un espacio, pues lo voy a poner en palabras. ¿Ya? Hay una manera fácil de hacer eso, la otra manera es hacerlo con nuestras propias manos. Ok, para cada una de estas palabras, dice, yo necesito saber la inicial.
Y la inicial la vamos a sacar de la iésima palabra de mi arreglo palabras. Y a esa iésima palabra le voy a pedir el carácter que vive en la 0 posición. Eso que me va a dar la inicial. Acá fíjense, te estoy diciendo, inicial es de tipo carácter. Listo, ya tengo mi inicial. ¿Qué tengo que ir a buscar? Tengo que ir a preguntar, ¿no es cierto? Le pregunto, ¿será que existe, le digo, el tauto con esta inicial en mi arreglo de tautos? Le pregunto. Si me dice que sí, hacemos nada, ¿no ve? ¿Cuándo hacemos algo? Cuando resulta que me dice que no existe, ¿ya? No existe un tauto con este inicial en mi arreglo de tautos. Si me dice que no existe, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, yo tengo que crearme un tautograma, ¿ya? Que va a ser un nuevecito, fíjense, tautograma, que vamos a crear con 3 datos, ¿ya? ¿Qué vamos a tener como primer dato para la creación de este tautograma? La inicial, la letra inicial. ¿Qué es lo segundo que le vamos a mandar a este constructor de tautogramas? El resultado de ir a obtener las palabras que tengan, fíjense, esta inicial. ¿En dónde? En mi conjunto de palabras. ¿A partir de qué posición? A partir de la posición mi. ¿Eso qué me va a entregar? Eso me va a entregar las palabras que tienen la inicial. ¿Ya? Y vamos a ir por otro lado, dice, a obtener todas las palabras de corte, dado que nosotros tenemos que ir a elegir aquellas palabras que no empiezan con el inicial, dado que tenemos las palabras del texto. ¿Correcto? Y listo. Eso sería. ¿Ya? Entonces estamos construyendo ese tautograma. Una vez que tenemos ese tautograma, fíjense, este tautograma nosotros tenemos que insertarle en tautos. Le digo, añadir tauto. ¿Se entiende esto? Este que se compromete a devolverme un array list de palabras. Y este que se compromete a devolverme otro array list de palabras. Y entonces lo voy a poner en una sola línea para que nos fijemos. Entonces, para construir un tautograma, ¿qué necesito mandarle? Necesito mandarle 3 cosas, ¿cierto? La inicial, su lista de palabras que empiezan con la inicial, y la lista de palabras que no empiezan con la inicial. Una vez que tengo ese, pongo en tautos ese tauto. Ah, ¿y qué es tauto? Tauto es un tautograma, ¿correcto? Eso es tauto. ¿Sí? Ok. Para todos los efectos, siguiente palabra, siguiente palabra, siguiente palabra y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta que agotemos todas las palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto que acabo de hacer? Sí. Y no ve, ya está. Bueno, el tercer paso, fíjense, el tercer paso es el buscar el mejor de los tautos. Entonces yo le voy a decir, el tauto resultado, fíjense, este es el tauto resultado, va a ser equivalente a ir a buscar el mejor. ¿Dónde va a ir a buscar el mejor tauto? En mi arreglo de tautos, que resulta ser un atributo del analizador, por eso es que no necesito pasarlo como parámetro. Y esta es mi respuesta, ¿de acuerdo? Este tauto. ¿Ya? Empezaremos a compilar. ¿Se entiende? Fíjense los 3 pasos gruesos. Inicializar, llenar mi arreglo tautos. ¿Sí? La única vez que hacemos eso es si no existe. Y luego una vez llenado tautos, voy a ir a buscar el mejor de todos los tautos que he registrado. 3 pasos gruesos para resolver el problema. Obviamente, acá nosotros tenemos un montón de cosas que hemos abstraído, ¿no? Tanto para responsabilidad del objeto analizador como para responsabilidad de un tautograma. Compilaremos y vamos a ir detectando eso que me pide, ¿no? Convertir.
Ok, dice, este convertir es una funcionalidad interna, es privada. ¿Y qué se va a comprometer a devolverme? Se va a comprometer a devolverme un arreglo de cadena. Cuando yo le voy a mandar, fíjense, le vamos a mandar un texto, ¿ya? Entonces le vamos a mandar un texto y sobre la base de eso nosotros vamos a construir un arreglo de cadena. Entonces esto lo podemos hacer, bueno, a ver, les voy a enseñar. Le puedo decir a texto que vaya a dividirse y le vamos a mandar como token de división el carácter vacío. A ver, vamos a chequear. ¿Qué pasa? A ver, dice, existe tauto. ¿Esto qué es lo que hace? Agarra una cadena. A ver, vamos a probar acá. Ya, entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, string, ¿no? Vamos a probar, ¿de acuerdo? Pals, ¿ya? Este es un arreglo de palabras, ¿de acuerdo? Entonces, a pals, fíjense, le voy a decir que vamos a agarrar acá primero. Vamos a definirnos una palabra, ¿ya? Una palabra. Y esta palabra que sea, fíjense, hola mundo cruel, ¿ya? Hola mundo cruel. Listo. Ahora, fíjense, a pals yo le voy a decir que le vamos a poner el resultado de ir a dividir esa cadena pal, dado que el token de división sea el espacio en blanco. ¿Ya? Está, agarramos. Nos fijamos, pals. Fíjense, vamos a observar pals. ¿Y qué es pals? Un arreglo de 3 posiciones. En la primera tiene hola, en la segunda mundo y en la tercera cruel. ¿De acuerdo? Eso estoy haciendo. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿eh? Ok, eso. ¿Ya? ¡Oh! Lo he cerrado. Lo cerré. Qué barbaridad. Ok. Qué mal. Adentro. Arriba. Ok. Entonces, acabo de transformar mi texto, fíjense, en un arreglo de cadenas, ¿no ven? Ok, venimos, dice, existe tauto. Este también es un procedimiento interno, es un método interno que me va a responder un boolean a la pregunta si existe un tauto en mi arreglo de tautos que le pertenezca a la letra, esa letra, ¿no? Entonces mi promesa de respuesta es existe. Por defecto existe, le vamos a decir que no hay, a menos que exista, ¿cierto? Esto es un procedimiento de búsqueda común y corriente. Esto de las búsquedas hemos visto. ¿Sí? Son procedimientos estándares. Entonces vamos a buscar. ¿Cómo vamos a buscar? Para poder buscar, vamos a asistirnos con una posición que inicialmente va a empezar en 0. Entonces le digo, mientras le digo, ¿no? Y sea menor a tautos. ¿Dónde tengo que ir a buscar? En tautos, ¿correcto? Es menor a tamaño. Y además, mientras todavía no exista, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir a preguntar lo siguiente. Voy a ir a obtener el tautos que vive en la posición I. ¿Eso qué me va a devolver? Un tauto. A este le voy a pedir su letra inicial. Si es que ese es igual a la letra que nosotros tenemos, esto se va a encender, me va a decir true. Pero si no, va a seguir siendo falso. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ok. Sí. Compilamos.
¿Dónde me sale un problema? Obtener PAL inicial. Ok, este obtener PAL inicial, dice, debería permitirme obtener, dice, todas las palabras que empiezan con esta letra inicial. ¿En dónde yo voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar en este arreglo de palabras. ¿Ya? Ahí voy a ir a buscar. ¿Y a partir de qué posición voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar a partir de esta posición. ¿Correcto? ¿Y qué te voy a devolver? Te voy a devolver este conjunto de palabras que son un array list. Como no sé cuántas hay, entonces te devuelvo un array list. Esto no necesita ser público, procedimiento interno. ¿Ven? Ok, entonces, ¿qué le decimos? Le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a todas las posiciones de mi arreglo, empezando la posición post, ¿ya? Hasta que i sea menor a palabras.length. Y luego vamos a ir yendo celda por celda. ¿Correcto? Y preguntamos, ¿no es cierto? Si la palabra, yo le pregunto si la palabra es, sí, le digo, ¿no? La palabra que vive en la posición i, el carácter que vive en la posición 0 es igual a la inicial. Le pregunto, ¿correcto? Si me dice que sí, entonces esta palabra, fíjense, tiene que pasar a ser parte de mi conjunto de palabras. Y entonces, mis pals, le vamos a ir a añadir esta palabra que vive en mi arreglo palabras en la posición I. Bueno, la promesa de respuesta de este procedimiento es darte un arreglo dinámico, ¿no es cierto?, de palabras al cual le vamos a llamar pals. E inicialmente pals se va a arrancar el procedimiento, fíjense, como una colección de cadenas vacías. Listo, y luego vamos añadiendo, ¿no ven? Solamente si la inicial es igual a esta. Añadimos, añadimos y añadimos y así. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y ya está. Al terminar esto, bueno, fíjense, en pals está la colección de palabras de mi arreglo. Palabras. Empezando desde la posición post. Todas las palabras que empiezan con este inicial. Las he puesto acá. ¿Ya? Compilamos. Me va a salir aquí, ¿no ve? Obtener pals, que es similar más o menos, ¿no? Me dice, vamos a obtener las pals que son de corte, ¿ya? A la letra inicial. Pero en esta ocasión, nosotros no necesitamos que nos digas a partir de qué posición, porque hay que empezar desde el principio. Entonces, al igual que el anterior, se compromete a devolverme una lista dinámica que a su vez va a tener cadenas, que son las palabras de corte, ¿no? Inicialmente las palabras de corte se van a construir con una colección comprometida a almacenar cadenas vacía, ¿ya? Al terminar mi proceso, ¿qué me comprometo a devolverte? Esa colección de palabras de corte. Similar ahí arriba, fíjense, acá podemos utilizar un for each, ¿ya? Yo le digo, para cada una de las cadenas, fíjense, que vive en mi colección palabras, porque aquí no me interesa la posición, ¿cierto? Vamos a preguntar, ¿será que la palabra, vamos a preguntarle, el carácter que vive en la posición 0 es diferente a la letra inicial? Es diferente, entonces esta es una palabra de corte, ¿correcto? La tengo que añadir en mi arreglo, ¿cierto? Entonces le digo pal.
¿Estamos bien? Eso. ¿Ya? Y listo. Esto sería, creo que no tengo más nada. Palabras, ¿no? Acá que se está quejando de que mi tautograma no tiene ese constructor, ya no hay lío. Me vengo aquí y vamos a agarrar mi tautograma. Mi tautograma básicamente, ¿qué es lo que va a almacenar? Va a almacenar la letra inicial, ¿correcto? ¿Qué además tiene que almacenar? Tiene que almacenar dos listas, ¿no? Una que me diga las palabras del tautograma y otra que me diga las palabras de corte de este tautograma, ¿cierto? Si es que hubiera, ¿ya? Para poder utilizar esto ya lo hemos hecho, ¿no? En la pizarrita necesitamos pedirle a la gran biblioteca de Java que nos preste la funcionalidad que ya está implementada en la clase ArrayList. Le vamos a poner un constructor al tautograma y este constructor recibe tres cosas. Recibe la letra, recibe un ArrayList que se compromete a tener las cosas de clase cadena, son las palabras del tautograma, y recibe otro ArrayList que se compromete a tener cadenas que son las palabras de corte. ¿Ya? Entonces, básicamente, la letra inicial se va a instanciar o se va a establecer con L. Las palabras del tautograma se van a poner con ese parámetro, ¿ya? Y las palabras de corte se van a establecer con lo que me está llegando en este parámetro, ¿sí? Acabo de hacer constructor de un tautograma. ¿Correcto? Ya estamos. Entonces nos venimos por acá. Este constructor ya debería pasar. ¿Ya? Acabamos ya de hacer, fíjense, las dos cosas, ¿no? Y ahí hemos hecho el segundo paso. ¿Qué es lo único que me falta hacer? El tercer paso, que es buscar el mejor tautograma de todos los tautogramas registrados en mi arreglo tautos, ¿no? Entonces, este no necesita ser público. Este, ¿qué me va a devolver? Este tiene que devolverme un tautograma, que va a ser el resultado de ir a buscar el mejor tautograma dentro de mi arreglo de tautos. ¿Correcto? ¿Cuál era el mejor tautograma? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el mejor tautograma? ¿Y puedo olvidarme de algún tautograma para encontrar el mejor tautograma? No, ¿no ve? Entonces, tauto va a ser el mejor. ¿Ya? Lo vamos a instanciar como un tautograma por defecto vacío. ¿Ya? Entonces, básicamente este tautograma, fíjense, va a ser así. Y lo que vamos a hacer es pegarle otro constructor acá. Dice que el tautograma se puede construir de dos formas. Uno, cuando tiene esos tres datos. Y otro, cuando tiene esto. Fíjense, tautograma. Vamos a agarrar esto y le voy a decir. La letra, pues no importa. No interesa mucho la letra. Lo que sí interesa es que las palabras del tautograma deberían ser un nuevecito ArrayList, que se compromete a tener cosas de clase cadena. Y las palabras de corte también debería ser una lista vacía. Y así lo vamos a construir. La letra inicial pues no nos interesa mucho. ¿De acuerdo? Eso. Ya buscar el mejor. ¿Mm? Entonces nos hemos creado, fíjense, un tautograma que no tiene palabras de tautograma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a comparar cuántas palabras del tautograma tiene cada uno de ellos.
Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense. A T le vamos a preguntar cuántas palabras, el número de palabras del tautograma que tiene. ¿Ya? Y vamos a verificar si es que es mayor, fíjense, que la cantidad, ¿ya? El número de palabras del tautograma que tiene tauto, fíjense, si este T tiene más palabras en el tautograma que este tauto que tenemos ahorita, entonces lo vamos a reemplazar. Fíjense quién es el mejor tauto hasta ahorita, T. Caso contrario, nos pasamos. ¿Ya? Nuevamente, esto no va a compilar. Necesitamos enseñarle al tautograma que me permita obtener, dice, o responder esa pregunta. Queremos obtener el número de palabras del tautograma. ¿Correcto? El número de palabras que tiene este tautograma va a ser equivalente a las palabras del tautograma size. Listo, eso es. ¿Correcto? Compilamos y nos venimos aquí. Compilamos. Aquí me sigue saliendo otro error. ¿A quién le pido su letra? Al iésimo dato de mi arreglo tautos. Y mi arreglo tautos, ¿qué tiene? Tautogramas. Entonces, eso quiere decir que todo tautograma debería saberme responder la letra, ¿cierto? Cuando yo le pregunto su letra o su inicial, qué sé yo, de qué letra es este tautograma, básicamente debería responderme esa letra. ¿Ya? Compilamos. Y fíjense, creo que esto ya está libre de errores. ¿Ya? Le enseñaremos a este tautograma, fíjense, a mostrarse. Este tautograma le vamos a enseñar a mostrarse como una cadena y le vamos a hacer esto, ¿ya? ToString. Y fíjense, ¿cómo se va a mostrar este tautograma? Este tautograma va a decir, a ver, tautograma, acá nos vamos a agarrar, ¿ya? Si, ¿cómo sabías que era fallido el tautograma? ¿Cómo sabían que era fallido el tautograma? Había una de sus compañeras que decía. Cuando las palabras de corte es uno o más. Ya. Cuando el tamaño de las palabras de corte es mayor a 0. ¿Cierto? Si es mayor a 0, entonces le digo, aquí le vamos a poner un reporte. Ya le vamos a decir que el reporte es fallido, ¿no? Tautograma fallido. ¿Correcto? Sí, fallido. Entonces acá, caso contrario, fíjense, caso contrario, mi reporte debería ser este. Vamos a construir aquí, ¿ya? El reporte debería ser tautograma, y aquí le aumenta, ¿cierto? Al reporte más fallido, ¿sí? Si es que estuviera fallado. Y le digo, a mi reporte le vamos a aumentar, le vamos a concatenar por derecha y tenemos que ponerle la letra, ¿no ve? En la que es, en letra. Correcto, hasta ahí. ¿Ya? Y si es que fuera fallido, yo tengo que aumentar encima a este reporte, fíjense, le vamos a aumentar el palabras. Tengo mi arreglo palabras C. Le vamos a pedir que se muestre como una colección de cadenas y él va a ser mi reporte, más o menos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Tautograma, aquí me falta punto y coma en fallido en. Ahí teníamos que ponerle, dependiendo, ¿no? Reporte para en y ya está. Más o menos me va a salir, ¿de acuerdo? No me va a salir igual.
esto como yo quiero el reporte. A ver, vamos a agarrar esta. La Susana sonreía y no sé qué cosa. Susana sonreía con sus sonrisas. Nos venimos por acá. Hacemos un nuevo archivo. Y tenemos esto. No lo vamos a poner en distintas filas. Lo vamos a poner todo en uno. Ya, este es solamente una cadena. Sonreía, le vamos a quitar ya sus... lo que no hemos... Ahorita lo voy a arreglar. Ya lo que no hemos visto es que todo esté en minúsculas. Lo voy a arreglar eso, ¿de acuerdo? Me vengo acá y le digo, fíjense, convertir. Lo primero que vamos a hacer es que mi texto lo vamos a convertir en texto to lowercase. Esto que hace me lo convierte todos los caracteres minúsculos. ¿Ya? Este texto y me devuelve otro texto. ¿Ya? Me va a devolver otro texto con todas las letras de este texto en minúsculas. Ahí no me tengo que pelear con otras cosas. Y entonces, a ver, haremos nuestro analizador. Haremos conejitos para ver si funciona. Me he copiado esta cadena, control V, la Susana de las sonrisas y demás. Y eso que me ha generado es, ¿ya? Me voy a obtener este tautograma, ¿de acuerdo? Y esta es la cadena, fíjense, que me genera. A ver, esta es la cadena que me genera. Tautograma, chin, chin. Analizar, sonreía, lloraba satisfecha, lastimosamente, ese es el tautograma. ¿Ya? Este tautograma le voy a pedir que se muestre. Le digo, vamos a obtener y chin. ¿Ya? Lo vamos a mostrar. Fíjense, system.out.println. Vamos a mostrar esta cadena que me ha generado como respuesta el tautograma y me dice, tautograma fallido en él. Y estas son las palabras que son las palabras de ruptura, ¿no? Susana sonreía, satisfecha. Hay una palabra, debo tener más de un espacio en blanco. Fíjense, palabra vacía, agonía, saladas, palabra vacía. Ese es el problema de mi texto. No es tanto el problema de... Debo poner por aquí algunas cosas. No, está bien. Susana satisfecha, coma, ¿eh? Saladas, coma, todo esto es la palabra. ¿Correcto? ¿Entendido? El programa toma como que la coma es una letra. Sí, pues, o sea, lo toma, porque no, la otra es, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Los signos de puntuación, no lo he quitado. Entonces lo está tomando como una palabra, ¿no? Pero usualmente como los signos de puntuación van pegadas a la palabra que antecede, entonces esto lo está tomando como una palabra. Porque mi token de ruptura del texto era el espacio en blanco, entonces cada que encuentro un espacio en blanco rompe, ¿no? Rompe, así divide. Este procedimiento que habíamos hecho, fíjense, divide el texto cada que encuentra un espacio en blanco. ¿Ya? ¿Sí? Entonces funciona, fíjense, funciona bien bonito. Solo que muestra feíto, pero funciona. Nuevamente, a ver, le vamos a hacer. New analizador. Tenemos tautograma. Acá tengo guardado de las sonrisas. Eso me va a obtener un tautograma como respuesta. A este tautograma le digo mostrate. Eso me va a obtener una cadena. ¿Ya? Y esa cadena le he dicho aquí, ¿no? Mostrate, ahora sí. Tautograma fallido en L. Ahora, a ver, vamos a hacer que era uno que estaba bueno, ¿no? Lo único que tengo que asegurarme es que todo esté en una línea. El texto. Entonces, acá lo vamos a trabajar este texto.
Relaciones particulares. Proporcionar poniendo principios. ¿No? Eso. Por ejemplo, esta debería decirme que es un tautograma. ¿Correcto? Si a este le pido analizar este texto, ¿sí? Ok, esto me va a dar un tautograma, me lo voy a obtener, lo cerramos, a este tautograma le digo mostrate, y este va a obtener una cadena, ¿cierto? Close, y aquí yo le digo sistema, tautograma en P, no tiene palabras de corte, ¿correcto? Este ya no me reporta tautograma fallido, ¿no? Me dice tautograma en P. ¿Alguna pregunta? ¿Han pensado en alguna otra alternativa para resolver el problema? De que puede haber otra alternativa, puede haber, ¿no? Lo que podemos hacer, por ejemplo, en vez de hacer esto, ¿no ve? De obtener aquí, de obtener de una vez cuando construimos un tauto, aquí de obtener las palabras, eso, podemos crear el tauto, ¿no? Con esta palabra inicial, digamos, o con esta palabra que hemos encontrado con este inicial. Y luego a medida que vayamos leyendo las palabras, las vamos añadiendo, ¿no? A los tautos que no son, digamos, de la... si no es, entonces añadimos a este tauto como una palabra de corte. Pero eso necesitas tener más control entre los tautos. Esta no está mal. Ya es más o menos búsqueda secuencial o búsqueda exhaustiva, ¿no? En todas las palabras del texto. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, se los voy a publicar. Ya la descripción del problema y se los voy a publicar también esta solución. Hasta el día jueves. El día jueves es su examen. Hasta el jueves, jóvenes. Dije, el examen sería virtual, ¿verdad? Sí. Sí. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta el jueves. Chao, chao.